¿Qué fue lo que pasó peor o las consecuencias mayores que tuvieron Adán y Eva en el paraíso después de pecar? Cuando pensamos en las consecuencias que tuvieron, podemos pensar y decir, bueno, los dolores de parto fueron una de las consecuencias que vinieron a causa del pecado. Ahora las mujeres, al dar a luz, sufrirían y tendrían dolores. ¿Acaso la peor maldición sería que sería difícil conseguir el alimento y que ahora el hombre al trabajar tendría que esforzarse y con el sudor de su frente ganar su pan de cada día? Bueno, todas estas son consecuencias devastadoras, pero hay consecuencias aún mayores. No solo las consecuencias físicas, sino que cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, entraron también consecuencias espirituales a la existencia humana. Entraron consecuencias como que la muerte entró, porque la paga del pecado es la muerte, y la enfermedad entró en la humanidad. A causa del pecado, las enfermedades entraron en este mundo. Y en un sentido nosotros estamos muriendo poco a poco. Toda persona que muere es un testimonio vivo de que el pecado era realidad en su vida. El pecado entró, la muerte entró y todas estas son consecuencias catastróficas. Sin embargo, existe una consecuencia mayor. Existe una consecuencia mucho más seria, mucho más fuerte, que realmente nos hace recordar la importancia de su gracia. Y en la consecuencia más grave que experimentó el ser humano después de pecar es que fue alejado de Dios. Ahora todos los seres humanos, todo ser humano que nace en este mundo, nace con una naturaleza pecaminosa, nace como un enemigo de Dios. A veces usted ve a los niños pequeñitos, los ve nacer y los ve tiernecitos. Pero solamente los que tienen ahí en casa o han tenido bebés saben que ese bebecito tierno y repuestico realmente también está rellenito de pecado. Realmente viene con una naturaleza pecaminosa. Yo recuerdo con Santi cuando recién nació y desde pequeño veíamos cómo su naturaleza pecaminosa salía. Hacía cosas que nadie le había enseñado. ¿Por qué? Porque por naturaleza todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, en contra de Dios, rebeldes hacia Dios. Así que una de las consecuencias o la consecuencia más terrible del pecado es que ahora todos somos enemigos de Dios, estamos apartados de Dios. El hombre, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y esta expulsión del paraíso no principalmente hace referencia a que ahora ellos estarían tristes porque no podrían disfrutar de este jardín hermoso, sino que estaban siendo separados de Dios, estaban siendo alejados de una comunión íntima y perfecta con Dios. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la única forma para que el hombre pueda restaurar su relación con Dios? Y la única respuesta que la Biblia nos da a esa duda o a esta pregunta suprema de cómo el hombre puede reconciliarse con Dios, la única respuesta es por su gracia divina, por la gracia de Dios. El hombre solamente puede encontrar reconciliación con Dios a través de su gracia. Dios mismo necesita intervenir y salvarnos. Nosotros somos como muertos espirituales, cadáveres espirituales. No tenemos sensibilidad a las cosas de Dios por naturaleza. Por eso a veces cuando usted está evangelizando a sus familiares y ve que ellos no entienden y usted les repite la verdad una y otra vez, y usted dice, pero ¿por qué no entienden si se los he explicado una y otra vez? Si les he mandado los sermones y no entienden. ¿Por qué? Porque están muertos sin delitos y pecados. Usted entendió la verdad de Dios, usted nació de nuevo, usted cree que Jesucristo es Dios y que perdonó sus pecados, no porque usted sea más inteligente, no porque usted sea más espiritual, es porque un día Dios intervino. Se necesitaba una intervención fuera de este mundo para traer y rescatar a muertos espirituales. Él un día nos dio vida. ¿Y por qué? Por su pura gracia, por el beneplácito de su voluntad, porque Él así lo decide. Él decide poner su gracia en alguien. Él elige. Y hoy vamos a estar meditando acerca de la gracia de Dios y vamos a dividir estos versículos o el estudio nuestro esta mañana en 4 partes, analizando la gracia.
Lo primero es que la gracia es una gracia necesaria. La gracia es una gracia necesaria. Lo segundo es que la gracia es una gracia transformadora. Es una gracia santificadora. Lo tercero es que la gracia de Dios es una gracia justa. Y en cuarto lugar, la gracia de Dios es una gracia gloriosa. Vamos a comenzar entonces ahí en Lucas 23, versículo 39. La gracia es una gracia necesaria. Y miren lo que dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí estamos en el contexto, en la crucifixión. Creo que todos conocemos el relato y no necesitamos mucho entendimiento de lo que está pasando aquí, pero el Señor había sido condenado, había sido acusado por los líderes religiosos de Israel y había sido llevado a juicio. Sin embargo, no se habían encontrado cargos suficientes. Él era inocente y sin embargo fue llevado a la condena. Miren en el versículo 33 del mismo capítulo. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Tenemos en este contexto ¿a quién? Al que sostiene el universo con el poder de su palabra, siendo sostenido por un madero. Aquel que tiene el poder para aniquilar en un segundo a todos aquellos que lo están insultando, que lo están atacando, pero está siendo colgado, siendo juzgado para el perdón de nuestros pecados. Y esto no es por casualidad, esto no es porque se salió de control el plan de salvación. Realmente todo esto había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. El Mesías, ese que salvaría nuestras almas, tendría que morir y pagar por nuestros pecados. Vayan al Salmo 22 y en el Salmo 22 encontramos algunos ecos o algunos llamados de lo que el Mesías haría. En el Salmo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y recordamos estas expresiones. El salmista está escribiendo, pero al mismo tiempo está profetizando algo que sucedería con el Mesías. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Bajen su mirada al Salmo 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Miren el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y esta expresión que aparece al final del versículo 16 es impactante. Dice: horadaron mis manos y mis pies. Horadaron significa hicieron huecos profundos en mis manos y mis pies. Una profecía muchos años antes de lo que sucedería con el Mesías. Y si pensamos en Isaías 53, versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Lo que está diciendo Isaías 53, 12 es una profecía que se cumplió perfectamente cuando el Señor fue contado entre los malhechores, entre los injustos, el justo contado entre los malvados. Estaba profetizado que Jesucristo sería el medio perfecto para cumplir con toda la justicia de Dios y que la gracia pudiera ser dada a nuestro favor. Ahora sí pueden regresar a Lucas capítulo 23, versículo 39. Y aquí tenemos el primer elemento que hace destellar la gracia de Dios. La gracia de Dios es necesaria. ¿Y cuál es la razón de que la gracia de Dios es necesaria? La gracia de Dios es necesaria a causa de la maldad humana, del pecado humano, de la depravación total. La gracia de Dios es necesaria, la gracia de Dios es indispensable, imprescindible. No existe otra forma. La única manera en cómo alguien puede ser salvo, un pecador que ha pecado toda su vida, pueda terminar en el paraíso, como este malhechor colgado en la cruz, la única forma es que Dios le muestre gracia. No existe otra manera. Piénsenlo claramente, este hombre ha pecado toda su vida, está colgado en una cruz porque es un delincuente y termina ese día en el cielo. ¿Por qué?
La única forma que este hombre haya entrado en el cielo es porque Dios mostró su gracia y quiso perdonarle gratuitamente. Y por un momento deténgase y deje de pensar, oh, ese maligno tuvo mucha suerte, ese malhechor tuvo mucha suerte. Ese malhechor es usted y yo. Todos hemos pecado contra Dios. Y no solo una vez, sino múltiples veces. Somos malhechores y nos identificamos. Y realmente ese es el punto que Lucas está enfatizando. Hay un inocente muriendo por los pecadores. La gracia de Dios es necesaria porque este planeta está infestado de malhechores. Malvados, depravados, dañados por naturaleza, hombres y mujeres pecadores. La gracia divina, si la pudiéramos definir, podríamos decir que es el favor inmerecido que reciben los seres humanos para que sus pecados sean completamente perdonados, pero preste atención a esto, sin mérito propio. Somos perdonados solo por su gracia. La salvación por gracia, en palabras simples, es esto: que Dios decide perdonarnos sin merecerlo, por su elección soberana. Él decide rescatarnos. ¿Quiénes estaban en la cruz? ¿Quiénes eran estos malhechores? Ciertamente lo peor de lo peor estaba siendo juzgado en ese momento. La cruz era para lo peor de lo peor. Eran ladrones, delincuentes, personas que habían dañado al pueblo. Algunos dicen que en la cruz se colgaba a aquellos rebeldes que querían derrocar al gobierno. Otros han dicho que estos posiblemente eran celotes que hacían parte del partido político que quería derrocar a Roma y los colgaban en la cruz para que todo el mundo viera y dijera, miren, no hagan eso, no sean rebeldes porque miren cómo van a terminar. Era una exposición pública, desnudos, la vergüenza total. Los delincuentes de la peor calaña eran crucificados. Sin embargo, la intención de Lucas en estos versículos, especialmente desde el capítulo anterior, no es que usted piense y mire al malhechor o a este par de malhechores y digan, qué malos estos. Estos sí eran unos malandrines completos. Pero en nuestro caso es diferente. No, Lucas está haciendo completamente lo contrario. Lucas quiere demostrar que Jesucristo era el hombre perfecto e inocente y estaba muriendo por malhechores como nosotros. Miren lo que dice Lucas 22:52. Regresen ahí una página atrás y dice así: entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Y el Señor empieza a enfatizar esto: están viniendo contra mí como si yo fuera un delincuente, como un ladrón, cuando realmente lo único que hay en mí es inocencia. Bajen su mirada al versículo 14, al capítulo 23, 14. Pilato les dijo: me habéis presentado a este hombre como a uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, ¿qué dijo Pilato? No he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Miren el versículo 21. Pero ellos continuaban gritando y diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto le castigaré y le soltaré. Lo que Lucas está haciendo en todo este relato es algo bien particular y es mostrarnos la inocencia perfecta de Jesucristo. Que aún los seres humanos en esos días, los jueces, se daban cuenta que se estaba cometiendo una injusticia. Él era justo perfectamente, limpio, sin pecado, nunca cometió pecado. Sin embargo, ¿qué estaban haciendo las multitudes? Diciendo que crucifícale. Y seguro muchas de esas multitudes habían sido los mismos que habían recibido panes y peces hacía unos meses o días. Y Lucas está diciendo algo acá: mira, no te equivoques, no empieces a leer estos relatos y decir qué terribles que eran estos hombres, qué terribles que eran estas multitudes, qué terrible que eran los malhechores. Realmente lo que Lucas está haciendo es: mira lo que hicimos con el Mesías enviado cuando vino. Lo matamos. Realmente, si usted no hubiera sido de los que hubiera dicho crucifícale, si usted hubiera sido de los más consagrados, por lo menos usted le hubiera negado 3 veces y hubiera dicho: yo a él no lo conozco. Lucas está haciendo algo y nos está diciendo que nosotros estamos identificados. Nosotros somos los culpables mientras que él es inocente.
Miren el versículo 39, nuevamente en Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué es necesaria la gracia de Dios? Por la depravación humana, por el pecado, por la culpabilidad delante de Dios. Y hay por lo menos 7 u 8 términos en el Nuevo Testamento para explicar el pecado. Hay diferentes palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar de la pecaminosidad humana, de esta depravación total. Simplemente se los voy a resumir y mencionar. El primero es hamartano, que significa dar en dirección contraria al blanco. Cuando pecamos es como que estamos apuntando a un lado, pero disparamos contrario al blanco. Eso significa apuntar fuera del blanco, dar lejos de la voluntad de Dios. El segundo término es anomia, que significa infracción de la ley de Dios, ir en contra de la ley de Dios. El tercero es adiquía, que significa injusticia, no tener la justicia que Dios requiere de nosotros. El siguiente es planao, que significa deambular o alejarse del camino correcto. Hay una recta que Dios dice, pero nosotros nos alejamos por otros caminos, deambulamos, nos desviamos del camino. Apeteia es otro término que habla de desobediencia activa, de ser un rebelde activo en contra de Dios. No solamente que pegamos de vez en cuando, sino que vemos a ese Dios y hay rebeldía en nuestro corazón en contra de Dios. Ese es el estado del ser humano. Escolios, ser alguien torcido y no genuino. Alguien que se muestra de una manera, pero realmente tiene otra. Y otro término es agnoia, que habla de la ignorancia de los caminos de Dios. Ser ignorantes de Dios. Pero hay algo muy interesante. Miren el término malhechor que aparece en el versículo 39. Ese es otro término que se utiliza para hablar de los pecadores. Y aquí el término es kakourgos, que viene de kakos. Y no estoy tratando de enredarles con el griego, pero es para que ustedes puedan ver todas las descripciones que utiliza la Biblia para hablar del pecado. Y esta palabra que se utiliza aquí, kakourgos, malhechores, habla de uno que es malvado completamente, pero tiene un énfasis especial. No solo es malvado, sino que cuando se mira su caso, es un culpable totalmente. Es culpable. Es culpable. Es como si se resumieran todos los términos que les he mencionado y se dijera: este hombre, delante del juicio, delante del veredicto, lo único que hay que decir es que es culpable delante de Dios. Merece la condena, merece el juicio. Y esta es la situación que hace necesaria la gracia de Dios. Estamos muertos en delitos y pecados, no hay ni uno solo bueno, todos nos hemos desviado, no hay ni uno bueno por naturaleza. Y es posible que ustedes estén pensando y diciendo: bueno, estos eran malos completamente. Pero quiero decirles algo. Muy probablemente usted no ha experimentado las consecuencias de su pecado en su vida de manera externa. Es más, estoy casi seguro que el Señor no ha traído a su vida las consecuencias de los pecados que usted ha cometido ni en un 90%. Su gracia ha sido tan abundante que ni siquiera hemos experimentado las consecuencias. Si fuéramos honestos, es probable que solamente porque Dios ha mostrado gracia, porque ¿saben qué? No ha expuesto sus maldades públicamente. Pero los ojos del Señor están sobre toda la tierra y Él conoce todo. Él sabe cuál ha sido su vida desde el primer día de nacimiento por los años. Él vio sus años de juventud. Él ha visto cómo ha vivido usted en su casa, cómo ha tratado usted a su esposa, cómo usted, esposa, ha tratado a su esposo. Él lo sabe todo. Delante de Él no hay nada oculto. Es muy fácil hacer toda una presentación y que ante los hombres podamos vernos justos. Pero ¿saben qué pasa si nos exponemos delante de Dios tal cual somos? Culpables es el veredicto. No hay ni uno solo que pueda presentarse aquí y decir que por sus propios méritos, por la manera en que ha vivido su vida, puede presentarse delante de Dios y decirle: yo debo tener un acceso directo al paraíso por la manera en que he vivido. Ninguno. Y saben, hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la iglesia, hay una tendencia en nuestro corazón, porque la pecaminosidad humana siempre también nos lleva a querer pensar que obtenemos el favor de Dios en base a lo que nosotros hacemos.
y usted dice, bueno, las cosas están saliendo bien, en mi vida las cosas están funcionando, hay salud, hay provisión para el hogar, y hay una tendencia en nuestro corazón fuerte de pensar que ¿por qué es? Bueno, es que en los últimos días han dado como concentrado orando. El devocional le estoy dando duro últimamente, entonces mire, es un pensamiento diabólico. Toda bendición de Él para pecadores malhechores como nosotros son solamente muestras de su gracia abundante. Por supuesto, Él bendice la obediencia y Él se agrada en nosotros, pero no se equivoquen, si algo bueno hemos recibido es porque Él ha mostrado su gracia a nosotros. El hecho de que usted y yo respiremos solamente, que usted se haya levantado el día de hoy y pueda dar un respiro y tomar una bocanada del oxígeno de Dios es por su gracia. El hecho de que usted pueda mover una silla en un evento, que es un evento cristiano, parte de su iglesia sagrada, pura y limpia, es una gracia. Nosotros no merecemos ni siquiera hacer nada dentro de su iglesia santa. Pero ¿por qué podemos? Porque Él ha mostrado su gracia abundante, su gracia grandiosa. Algunos han mentido en sus negocios, pero no han sido descubiertos. Algunos han engañado a sus esposas, pero no han sido descubiertos. Pero delante de Dios somos culpables. Somos como estos malhechores. ¿Saben qué? Hemos cometido millones de pecados desde el momento en que nacimos. Usted y yo pecamos constantemente. Y aún, y esto para aclarar, aún en Cristo, nuestras acciones vienen manchadas por el pecado. En la primera hora ponía el ejemplo del hermano que sirve en expositores con todas las ganas y dice, bueno, esta vez voy a hacerlo sin nada de hacerlo para el ojo del hombre, solo para Dios. Y voy a mover estas sillas con dedicación para la gloria de Dios. Y lo hace y se esfuerza y empieza a meditar durante toda la conferencia. Estoy haciendo esto, por fin estoy sirviendo con un corazón puro y limpio para Dios. Y va avanzando y se va acabando la conferencia y va llegando a su casa y solo meditan, qué bien que lo hice este año. Y que este año salió bien para la gloria de Dios, y cuando menos se da cuenta, ya pecó con su orgullo. Miren, nosotros somos tan pecaminosos que todo lo manchamos con el pecado. Por eso, ¿saben? Una cosa hermosa es el día que ya estemos sin este cuerpo de muerte, que podamos alabarle a Él con un corazón puro, con un corazón realmente sin la mancha del pecado. ¿Por qué es la gracia necesaria? Porque el pecado es una realidad en nuestras vidas. Esta es una gracia necesaria. Pero miremos un poco en atención, un poco más de esta depravación total que se ve en este versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí, detengámonos en esa expresión, estaban colgados allí. La depravación humana trae consecuencias físicas. Estos malhechores no solo son culpables, sino que están colgados. Ellos estaban recibiendo las consecuencias terrenales de su maldad. Nuestro pecado trae consecuencias, pero hay algo muy interesante. Cuando experimentamos algo de las consecuencias terrenales de nuestro pecado, quiero decirle que se siente feo. Se siente feo experimentar las consecuencias del pecado, pero simplemente son como chispas comparadas con las llamas eternas del infierno. Si usted ha sentido lo que se siente el pecado en esta experiencia humana, realmente eso solamente es una muestra, un abrebocas. Esa cruz para esos dos ladrones, por más terrible que fuera esa humillación, por más agónica que fuera esa muerte, simplemente era una probada de lo que es la ira de Dios eternamente por el pecado. Así que cuando alguien dice, no, yo ya por mis pecados, yo ya viví un infierno en esta tierra. Algunos dicen, bueno, no es verdad, no es verdad. A menos que estemos en Cristo, la condena será mucho peor y por la eternidad, porque hemos pecado contra un Dios santo y eterno. Miren que continúa diciendo el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos. Otra manera de ver esa palabra es lanzaban blasfemias. Insultaban, se burlaban al Señor, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Otra descripción aquí que podemos ver de la depravación humana es que nos lleva a rechazar al Jesucristo bíblico.
Estos malhechores tienen cierto conocimiento religioso, saben que hay un Mesías ungido que vendría con poder y es muy posible que estos hombres hubieran escuchado de Jesús y sus milagros. Sin embargo, ¿qué deciden? Deciden blasfemarlo, burlarse, hablar con sarcasmo. ¿Y por qué hablo en plural? Porque en Mateo 27:44, que es el relato paralelo, se nos dice que los dos malhechores inicialmente estaban ¿qué? Burlándose y atacando al Señor Jesucristo. Qué interesante esto. Este malhechor que terminó siendo rescatado por la gracia de Dios, al inicio era un malvado que estaba burlándose y rechazando al Cristo. La obstinación humana, su rebeldía y odio ante Jesucristo es asombrosa. Y la depravación humana lleva a odiar al Jesucristo bíblico. Y aquí vale la pena hacer una pausa porque algunas veces ustedes tienen familiares o conocidos que son religiosos en alguna manera. Y se acercan a Cristo de cierta manera, hablan, le lanzan una oración de vez en cuando. Pero lo que dicen las Escrituras es que aparte de la gracia de Dios, aparte de un nuevo nacimiento, los seres humanos son rebeldes y odian al Jesucristo de la Biblia. Algunos han formado un Cristo que es un ídolo, un ser que no existe. Le llaman Cristo y dicen que le adoran, pero realmente es un ídolo. Nadie puede adorar a Jesucristo a menos que lo haga en espíritu y en verdad. Y para adorar en espíritu y en verdad se necesita una intervención de Dios, el Espíritu Santo dando un nuevo corazón, que tenga sensibilidad a las cosas de Dios, que entienda su palabra. Aparte de su gracia, no podemos adorar al Cristo bíblico. Y estos hombres en la cruz son un reflejo de eso. Están ahí condenados, pasando por las consecuencias peores. Y este hombre lo único que piensa es burlarse y atacar al que está al lado. Esta es la pecaminosidad humana expresada completamente. Pero eso es lo que es todo ser humano fuera de Cristo, fuera de la gracia. Un enemigo de Dios, un enemigo de Dios. Finalmente podemos ver en este versículo también la depravación humana revela egoísmo. ¿Qué dice este hombre? ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es un malvado que odia a Jesucristo, está colgado en una cruz porque ha sido un delincuente que ha dañado a muchas personas. Sin embargo, en un sentido está diciendo, Jesucristo, me burlo de ti en tu cara, pero si es verdad que eres el Mesías, pues sálvame hoy. Y esa es la actitud de toda persona fuera de la gracia de Dios. Solo está pensando en sí mismo y qué puede obtener, qué puede obtener. Ya vimos que la gracia es necesaria, ¿por qué? A causa del pecado humano. No existe otra forma de ser rescatados, solo por su gracia. Ahora vamos a ver el segundo punto, una gracia transformadora. Una gracia transformadora. La gracia divina es una gracia que transforma. Y esta es una de las verdades más hermosas del Evangelio. Jesucristo no nos salva, no solamente perdona nuestros pecados y luego nos deja a nuestras expensas para ver cómo vamos a sobrellevar la vida cristiana. Jesucristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos da los recursos para que luchemos con nuestra maldad. La gracia de Jesucristo no es una gracia barata que simplemente dice, bueno, hago como que no pasó nada, perdono tus pecados, ahora vive como quieras. No solamente perdona nuestros pecados, sino que nos da fuerza para ahora poder luchar contra nuestro pecado. La gracia de Dios es una gracia santificadora. Miren lo que dice el versículo 40. Pero el otro le contestó, aquí quiere decir que había un malhechor insultando, pero ahora tenemos otro malhechor en el versículo 40. Y dice, el otro le contestó y reprendiéndole le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Aquí tenemos al otro malhechor, pero paremos un momento y pensemos, este ya no es el mismo malhechor. Es más, podemos bautizarlo de ahora en adelante como el ex malhechor. Este ya no es el mismo hombre, este no es el mismo rebelde, culpable, enemigo que empezó insultando al Hijo de Dios. Este es un hombre nuevo. Ustedes ven lo que dice el versículo 40, este hombre ahora está reprendiendo al otro. Este es un hombre nuevo, esta es una persona que nació de nuevo en la cruz. En un abrir y cerrar de ojos, su corazón fue transformado completamente. Fue sacado su corazón de piedra y se le fue puesto un corazón de carne que ahora puede entender la palabra de Dios,
que ahora puede entender quién estaba a su lado, que ahora adora a Jesucristo. Miren el versículo 40. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le decía: aquí tenemos ahora a un defensor del honor de Jehová. Y traté de pensar en algo y decía, me parece tan similar a lo que sucedió con David cuando Goliat insultaba a Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaba con David? Algunos malentienden la historia de David pensando que David y Goliat es como tú puedes ganar tus victorias, derrota tus gigantes en tu vida. Ese no es el punto del pasaje en la historia de David. Lo que está enfatizando la historia de David es que David no soportaba que alguien se metiera con el honor de Jehová. Y aquí tenemos a este hombre convertido, a este hombre que ha nacido de nuevo en la cruz y no soporta que este otro esté insultando a su Señor, a su Rey. Aun cuando él lo había estado insultando hace unos minutos, pero cambió completamente, ha nacido de nuevo. Qué impresionante que este hombre tuvo simplemente unas horas para manifestar su fe y su fe fue evidente. Su nuevo nacimiento fue claro y evidente. Por eso es tan foráneo a la idea del Nuevo Testamento que alguien diga que está en Cristo, pero su vida no ha cambiado. Esa idea es incompatible. Y si hay alguien aquí que piensa eso y dice, bueno, yo estoy en Jesucristo, yo soy cristiano, pero mi vida lleva igual desde antes de que supuestamente llegue a Cristo, se está engañando a usted mismo. Nadie puede decir que viene a Cristo y que su vida no fue transformada. A toda persona que ha recibido la gracia soberana de Dios tiene un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Si eso no ha sucedido en su vida, si el Señor no ha transformado su vida, si no hay un nuevo amor hacia Dios, si no hay una nueva forma de vivir la vida para su gloria, no se engañe. Usted puede estar en esta iglesia por años, usted puede repetir las doctrinas al derecho y al revés. Si su vida no ha sido transformada, entonces usted no ha experimentado esa gracia transformadora. Este hombre fue convertido e inmediatamente se convirtió en un adorador de Dios, en un defensor de su honor. La gracia de nuestro Señor es una gracia que transforma, es una gracia que santifica y la vemos ahí en este hombre. Es muy interesante cuando Efesios 4:28 nos relata un testimonio de un arrepentimiento verdadero. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí hay un relato del verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Tenemos aquí un hombre que va caminando hacia una dirección, hacia robar. Era un ladrón, ¿cierto? Nuestra definición de arrepentimiento comúnmente, ¿cuál es? Bueno, era ladrón y dejó de robar. Ya, pues, este fue un súper arrepentimiento. O en nuestra vida decimos eso, ¿no? Yo hacía esto, ya no lo hago, me arrepentí. Pero realmente esa no es la definición bíblica de arrepentimiento. Dice, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje. O sea, tenemos a un ladrón que ahora trabaja. Y entonces ahí diríamos, bueno, este fue un arrepentimiento bueno. Robaba, pero ahora trabaja. Pero saben, la Biblia no se queda ahí. Dice, el que robaba, deje de robar, trabaje y ahora comparta con otros lo que tiene. Ustedes ven, es una transformación 180 grados. ¿Y por qué usted sigue esclavizado en los mismos pecados y no avanza? Porque tal vez no se ha arrepentido como la Biblia dice que se arrepienta. La Biblia habla de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. De apartarnos de las obras de las tinieblas, pero empezar a practicar las obras de la luz. De empezar a dejar de hacer lo que Satanás quiere para que hagamos lo que Dios quiere. Ese es el arrepentimiento verdadero. Esa es la gracia transformadora. Este hombre hablaba blasfemias en contra de Jesucristo y ahora es un defensor de la gloria de Jehová. Esa es la gracia transformadora. Miren el versículo 40. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Y un comentarista lo resume así: ¿cómo puedes burlarte de este hombre inocente cuando estás sufriendo merecidamente la misma sentencia? ¿Qué te da el derecho y el coraje para hacerlo sentir mal? Este hombre renovado no solo teme a Dios, sino que es uno que está invitando a otros al arrepentimiento. Qué interesante todo lo que pasó con este hombre en tal vez unas cortas horas de vida. Su vida es un testimonio de la gracia transformadora. Número 3,
una gracia justa. La gracia es una gracia justa. La gracia es un regalo inmerecido para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía exclusivamente en Jesucristo como único medio de salvación. Pero esta gracia tiene una base judicial y es lo que los teólogos han llamado expiación sustitutiva. Y es que Jesús nos sustituyó en la cruz. Nosotros éramos los que debíamos estar ahí y Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó. Pero hay otro término que vale la pena que ustedes lo conozcan y puede sonar complicado, pero no lo es. Es la doble imputación. La doble imputación de Cristo. Y esto significa que Él llevó nuestros pecados en la cruz, pero no solamente nos quitó la deuda de los pecados, sino que por su obediencia perfecta, Él también nos dio su justicia a nuestro favor. Esta doble imputación es hermosa porque dice que un hombre que tenía una deuda por sus pecados y que su deuda, digamos, bancaria celestial, estaba en bancarrota, endeudado completamente sin poderlo pagar. Cuando Jesucristo murió en la cruz y pagó por los pecados, ¿en cuánto quedó la cuenta? En cero. Completamente cancelada la deuda. Pero ¿saben qué? Ese no es el evangelio completo. El evangelio completo es que Él no solo pagó en la cruz, sino que Él vivió una vida perfecta obedeciendo perfectamente. Y ahora aquellos que están en Cristo, no solamente su deuda queda en cero, sino que queda saldo a favor. La justicia de Cristo está a su favor. Y ¿saben qué es lo más hermoso de estar en Cristo? Que estamos completamente cubiertos de Él. Su sacrificio quita toda nuestra maldad, quita toda la condena que estaba sobre nosotros, pero además su justicia está sobre nosotros. Y cuando usted se presente delante de Dios, el día que muera o si Él regresa antes, usted y yo nos vamos a presentar delante de Dios. Y si usted está en Cristo, si usted está recubierto de Cristo, si usted está en Él, el Padre lo ve a usted como si usted hubiera vivido la vida que Cristo vivió. Qué impresionante que voy a llegar delante del Padre y no vamos a llegar como humillados o diciendo, bueno, no, estoy completamente identificado con Él. Y el Padre me ve como si yo hubiera vivido su vida perfecta. Algunos piensan, cuando les decimos, bueno, tú si te mueres hoy irías al cielo. Y algunas respuestas son como, bueno, pues yo creo. En colombiano sería, yo creo que paso raspando, ¿sí? Como que alcanzo más o menos. Pero ese es un mal entendimiento. Ese es un mal entendimiento de la gracia de Dios, de su salvación. Usted no entra al cielo más o menos. Cuando usted está diciendo eso, ¿qué está diciendo? Que usted piensa que lo está obteniendo por la manera en que vivió. Falso. Entramos al cielo, ¿por qué? Porque estamos completamente identificados con Él. Él fue el que ganó nuestra salvación. Él obedeció perfectamente. Y si entro al paraíso, como este ladrón entró, entro de su mano con Él. Y es Él, Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Él quita literalmente el pecado de nosotros, pero pone a su favor su justicia, su obediencia. Miren el versículo 41. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Aquí este ex malhechor hace una confesión doble. Está diciendo, nosotros recibimos una condena justa, el castigo que recibimos es digno de lo que hicimos. Y esta es una hermosa transformación de él. Ahora puede ver su maldad, puede ver su pecado y lo humilla y lo lleva a buscar a su Salvador. El malhechor regenerado por la gracia es uno que reconoce sus propios pecados y su propia maldad. Mire a una persona que siempre está hablando de sus bondades, de tan bueno que es, tan generoso que es, de lo obediente que es con Dios, de tanto que ora, y con cada palabra que va saliendo es como que estuviera diciendo, yo no he recibido la gracia de Dios. Por el contrario, ¿saben qué pasa? Llega uno a Cristo y crece más en su entendimiento y en su entendimiento de la depravación total y uno dice, cada vez me veo peor. Cada vez pasan más años y no me estoy viendo como más santo, sino como, Señor, yo no merezco nada de lo que tú nos das, de lo que tú nos permites hacer. Si lo que está pasando en su vida es todo lo contrario, que usted pasa el tiempo y cada vez se ve como mejor, como más espiritual, realmente algo está fallando ahí.
Porque cuando lo vemos más, crecemos más, vemos su grandeza, su santidad, decimos, ay de mí, no merezco estar cerca a ti. Ni siquiera merezco escuchar tu palabra, mucho menos recibir tu gracia. Qué hermosa la gracia de Dios que dice que yo merezco el infierno y Él me dice, ¿sabes qué? Vas a estar en gloria y vas a recibir recompensas. ¿Usted entiende? No entendemos. Es incomprensible que merecíamos el castigo y Él dice que un día Él nos va a premiar. ¿Qué premio vamos a merecer nosotros? Solamente por su gracia, por su perdón. Miren el versículo 41, cómo termina. Pero nada malo ha hecho. Aquí viene el punto culminante de Lucas. Ha estado retratando que él era inocente, pero todos nosotros somos culpables. Miren el versículo 46 y 47. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era ¿qué? Inocente. Es el punto que Lucas está tratando de enfatizar. El justo por los injustos. El sucio, el limpio por tus pecados. Algunas personas creen eso. Jesucristo no estuvo 3 días pagando. Cuando Él murió, antes de morir en la cruz, dijo que consumado es. El precio de nuestros pecados fue pagado completamente en la cruz. Sin embargo, por algunos pasajes y especialmente el credo de los apóstoles que habla de que Jesucristo descendió a los infiernos, bueno, lo que creemos de eso es que Jesucristo fue y proclamó su victoria a esos espíritus malvados que habían pecado en Génesis. Pero fue una proclamación de victoria. Jesucristo no fue al infierno a pagar por los pecados en el infierno, ¿sí? Él ese mismo día estaría en el paraíso en gloria con este hombre que había llevado salvación. Pero otra aclaración importante, no existe el purgatorio. No existe el purgatorio. En el momento en que la persona muere, o va a la gloria de Dios o va al castigo. Hebreos 9:27 está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese mismo día el hombre que experimentó la gracia de Dios estaría en gloria con Jesucristo en el paraíso. Y detengámonos en mirar esta palabra paraíso. Es una referencia al cielo. Y por supuesto no es el cielo definitivo, que sabemos que hay unos cielos nuevos y una nueva tierra que descenderá a la Jerusalén celestial, que será establecida sobre esta tierra. Pero este hombre que subió con el Señor tiene el estado que toda persona en Cristo tendrá en el mismo momento en que muere. No está en un periodo de espera, esperando a ver qué pasa. Inmediatamente pasa a la presencia y al gozo con Dios. Y aquí podemos detenernos y mirar esta última parte cuando dice que estarás conmigo en el paraíso. Y comúnmente nos distraemos y pensamos en el paraíso y decimos, bueno, va a haber cenas inigualables en el paraíso. Van a haber calles hermosas. Nos encontraremos con creyentes que murieron en Cristo y nos encontraremos y seguramente eso será lindo. Veremos bebés que perdimos y estarán en gloria ahí. Pero ¿qué es lo más hermoso del cielo? Lo más hermoso del paraíso. Miren con atención lo que dice el versículo. En verdad te digo que hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. ¿Qué es lo más glorioso del paraíso? ¿Qué es lo más glorioso de la eternidad? ¿Qué es lo más glorioso del cielo? Que estaremos con Jesucristo por la eternidad. Y ya no como enemigos, sino como amigos y reconciliados con Él. Y Él le está diciendo a este ladrón, hoy estarás conmigo y por la eternidad. En otras palabras le está diciendo, hijo, de ahora en adelante lo que es mío es tuyo. La recompensa que el Padre me dará, la compartiré contigo. Donde yo estés, tú estarás. Y qué hermoso saber eso, que donde está Jesucristo, estamos nosotros sentados con Él. Por su gracia, por su gracia. Esta es la hermosa gracia de Dios. Esta es su hermosa y gloriosa gracia. Quisiera terminar aplicando esto de 2 formas. Para aquellos que ya están en Cristo, para aquellos que ya han experimentado su gracia. Y algunas veces vienen temores o piensan, bueno, esto que hice o mi pecado es tan grande. Su gracia es mayor.
Nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. ¿Este delincuente merecía ir al paraíso por lo que hizo? ¿Por la manera en que había vivido? No. Es todo por su gracia, era un regalo, era una cita que el Señor le tenía para ese día salvarlo. Desde antes de nacer el Señor ya lo tenía listo para que ese día se encontrara con él. Y ese puede ser el caso de alguno de los que está acá, porque la segunda aplicación es para alguien que está acá y piensa, bueno, las cosas que yo he cometido, bueno, no son tan serias, no son tan graves. Claro que son serias y graves. Vayan al capítulo 22 y miren el versículo 63. Y por favor, piensen quién es el que está muriendo ahí. Porque algunas veces pensamos, bueno, muchos hombres han entregado su vida por una causa, pero aquí no estamos hablando de cualquier hombre. Y yo le suplico que por favor entienda de quién estamos hablando. Este es el Rey del universo. Este es al que nadie ni siquiera se debió haber atrevido a alzarle la voz. Y miren lo que hicieron con él. Versículo 63. Dice, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, le preguntaban diciendo, adivina quién es el que te ha golpeado. Y también decían muchas otras cosas contra él. Y vayan al 23:35. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, y acercándose le ofrecían vinagre. Miren, el que estaba muriendo en esa cruz, que le ponían una bolsa en la cabeza y le golpeaban su cabeza, burlándose y diciendo, adivina quién es. Él es el Rey del universo. ¿Y por qué estaba dejándose hacer eso cuando podría aniquilarlos con un solo chasquido de sus manos? Por nuestro pecado. Y es una locura que usted hoy se levante aquí como si nada estuviera pasando. Y que hoy usted sepa que tiene ciertos pecados y sigue aferrado y se levante como si nada. Cuando el Padre está con sus brazos abiertos diciendo, ven, arrepiéntete de tus pecados y cree y hoy tendrás vida eterna. Hoy puede ser el día de salvación. Comúnmente en una congregación grande hay muchos que aún no están en Cristo y lo saben y saben que siguen en sus mismos pecados y delitos. Algunos estaban pensando, bueno, ¿cuándo termina esto para ir a cometer los mismos pecados? Pero es una locura pararse hoy y no recibir esta gracia abundante de Dios. ¿Y cómo se recibe? Confesando sus pecados, diciendo, Señor, yo soy como uno de estos malhechores. Yo he pecado delante de ti una y otra vez. Si me expongo delante de ti, yo he cometido toda clase de maldad. Creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Dios mismo, que se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Y acepto y recibo, por favor, sálvame, sálvame, Señor. Que ese sacrificio esté ahora a mi cuenta. Acuérdate de mí. Hoy puede ser el día de salvación. Y si usted está reflexionando y pensando, bueno, yo voy a hacer lo mismo que el malhechor. En la última hora me arrepiento. ¡Qué locura! Usted no sabe, ni siquiera usted mismo puede controlar eso. Es más, unos de ustedes puede ser que la próxima semana ya no estén acá. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que su gracia maravillosa puede ser efectuada en su vida. Oremos. Padre, al que mucho peca y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a veces no amamos de la manera que debiéramos, no te amamos de la manera que debiéramos porque se nos olvida lo mucho que se nos ha sido perdonado. Gracias, Señor, por lo que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, perdonándonos de nuestros pecados,
limpiándonos de nuestra maldad, ayudándonos a luchar contra nuestro pecado. Gracias por la promesa hermosa de que un día estaremos contigo en gloria y que, como lo has deseado desde el inicio, habitarás en medio de tu pueblo y nosotros estaremos ahí, en Cristo. Padre, pero si hay alguien en este lugar que aún no ha rendido su vida, te suplico que hoy tú hagas lo que solo tú puedes hacer, que es dar vida nueva a un pecador que se arrepiente y que haya fiesta en los cielos por un pecador que viene a salvación. Bendícenos, Señor. Amén.